nadie yendo allá. Llama Dios.
Bienvenidos y bienvenidas a todos. Es un placer estar hoy aquí para darles la bienvenida a esta ponencia. El doctor Gabriel Apolinar Sánchez es un médico con un enfoque especializado en la salud adolescente y educador en la sexualidad humana, áreas que él considera fundamentales para el bienestar integral de nuestra sociedad. A lo largo de su trayectoria profesional, el doctor Sánchez ha tenido la oportunidad de formarse en instituciones tanto nacionales como internacionales, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Retropolitana en Brasil y la Universidad de Chile. Estas experiencias le han permitido profundizar en temas clave como los derechos humanos y la equidad de género y la diversidad sexual. Esos aspectos son esenciales en la educación y el acompañamiento de nuestros jóvenes quienes enfrentan múltiples retos en la salud y desarrollo. Además, su labor se extiende a la salud pública, la planificación familiar y la promoción en la salud en comunidades vulnerables. Actualmente se desempeña como profesor adjunto en la Universidad Latinoamericana en Cuernavaca y como responsable operativo de la Unidad Móvil de Atención Integral para la Salud Adolescente. En esta ocasión, el doctor Sánchez quiere invitarnos a participar activamente en este espacio de diálogo y reflexión. La intención es explorar cómo podemos seguir avanzando en la educación en la sexualidad y así apoyar a los adolescentes en su desarrollo con mucha empatía, conocimiento y respeto. Agradecemos su tiempo y su atención. Esperemos que esta ponencia nos permita construir juntos un camino hacia una sociedad más informada y respetuosa. Les cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Tengan todos, todas y todes. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Pues qué bonita presentación. Ya hasta me sonrojé. Muchas gracias. También vendo tamales los domingos para quien guste. Ahí se hace lo que se puede. Un placer poder estar con ustedes en este espacio. Quiero agradecerle mucho al SEM y al presidente, doctor Jorge. Un placer verle nuevamente por aquí y verle en estos vuelos. Doctora Frida, gracias por la presentación y a todo el comité que integra este grupo. Gracias por darme la oportunidad de asomar la narizota. Sepan que cuentan con un servidor en lo que sea posible. Siempre que tenga que ver con formación médica, cuenten conmigo. Y a todos, todas, todos los que están conectados esta noche, quiero agradecerles su presencia porque es viernes, noche, ya vienen Halloween y es para que ya estuvieran empedando, pero aquí estamos y eso es algo muy bonito que les quiero agradecer mucho y que motiva a trabajar el interés que le puedan demostrar esta actividad. Entonces, no voy a hablar más. Para quien me conoce, saben que hociqueo mucho. Entonces, vamos a irnos directo al tema para no quitarles tanto tiempo de su noche en viernes, para que a lo mejor más noches se vayan ya al precopeo si quieren. Bueno, si me autorizan, voy a compartirles pantalla para ir acompañándonos con la presentación. El área del comité de SEM me pidió que compartiéramos en estos 3 días, hoy, el 29 y no recuerdo qué día de noviembre, por ahí van las fechas, vamos a estar hablando de un tema que es complicado, es extenso, es largo y para algunas personas pudiera ser difícil de entender, complicado e incluso doloroso, porque tiene que ver mucho con lo que aprendimos de niños y niñas pequeños que nos enseñaron en nuestros hogares sobre cómo tendría que ser el mundo. Algo que quiero pedirles, bueno, ahorita les voy a ir dando como pidiéndoles algunos favores, pero también como algunos consejitos. En estas 3 fechas que nos vamos a estar viendo, un mensaje que voy a estar insistiendo mucho con ustedes es que por favor suelten aquello que aprendieron de pequeños o pequeñas sobre cómo es el mundo y cómo tendría que funcionar. A su edad ya tendrían que tener la capacidad de cuestionar todo, incluso aquello que les enseñaron sus cuidadores principales. Pero muchas veces duele, porque lo que nos enseñaron quizá nuestros padres, que nos quisieron mucho quizá, el hoy darnos cuenta que no es cierto, como que, por ejemplo, Santa Claus no existe, ¿no? Si no sabían, pues ya se los dije. Duele, porque crecimos con la idea de que nuestros padres serían incapaces de hacernos daño, incluso mentirnos. Pero mucho de lo que nos dijeron, hoy en día cuando te lo cuestionas dices, pues no tiene mucho sentido.
Y el enfrentarnos a esta realidad, que es parte del proceso de deconstrucción, dichoso, es un proceso muy importante para poder entender esto de lo que vamos a hablar en estas 3 fechas. Entonces, ese sería el primer consejito. Vayan soltándolo para que no les resulte doloroso, ni complicado, ni difícil de entender. Y otra cosa que es bien importante antes de empezar es que el hecho de que hablemos de diversidades sexogenéricas, de personas lesbianas, de personas homosexuales, de personas bisexuales, de personas pansexuales, no significa que te esté diciendo que tú lo tengas que ser. Es importante que ustedes se empiecen a socializar. Yo creo que ya saben mucho de esto, muchas de ustedes, pero es importante que lo empiecen a abordar desde el punto de vista de la sociología, porque para su atención médica van a ver a muchos pacientes, a muchos consultantes que pertenecen a grupos vulnerables y vulnerados, y que cuando no entendemos sus realidades cotidianas, que son totalmente distintas a las nuestras, no sensibilizamos y no empatizamos con estas personas. Y desde ahí la consulta ya no va a ser tan efectiva. Entonces, parte de entender el por qué viven lo que viven y el por qué hacen lo que hacen nos va a ayudar a poder mejorar nuestra atención con nuestros pacientes. Entonces, una vez dicho esto, voy a ver si funciona, a ver si cambia. ¿Me pueden decir si cambió la diapo, porfa? Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces, antes de empezar, quiero pedirles favores especiales. Aparte de este que te acabo de pedir, quiero pedirles situaciones particulares para que podamos entender mejor lo que vamos a hablar estos 3 días que nos vamos a estar viendo. Primeritito, necesito que entiendas que la atención médica hoy en día exige profesionales de la salud humanas, y no me refiero a que tengan características de Homo sapiens, sino que reúnan calidad humana. Y la calidad humana se aprende conforme vamos creciendo y vamos conviviendo con la otredad o con las otras personas. Y al ir conviviendo con la otredad vamos aprendiendo a volvernos mejores personas. Hoy considero que sí, se necesitan profesionales de la salud preparados en cuanto a conocimientos, habilidades y aptitudes, pero aparte de eso, deberían tener el sustento fundamental de ser buenas personas. Entonces, conocemos a muchos especialistas que saben mucho y que son muy buenos en su área de conocimiento, pero son horribles personas. Y lamentablemente lo que hemos notado es que estos profesionales son muy admirados y quisiéramos ser como ellos o como ellas. Pero realmente, si preguntamos a los pacientes, ¿tú qué opinas del trato que recibiste de tu médico o médica? Los comentarios no son muy positivos. Y sí, es importante que curemos, eso es un hecho. Pero algo que es incluso más importante es poder tener este acercamiento con las personas con las que vamos a trabajar. Y eso te exige más que saber mucho de un libro, que es importante, no lo niego, ser una buena persona. Y ser una buena persona no nos cuesta nada. No necesitamos ir a una facultad especial, no necesitamos tener un curso especial para poderlo ser. Solo necesitamos empatía para que nos empuje a dar este primer paso de ser una mejor persona. Y cuando entramos en este viaje, realmente los resultados son bastante fructíferos, porque tus pacientes o tus consultantes te lo van a decir, van a regresar a tu consulta y te van a recomendar, que es lo que queremos. Entonces, busca siempre ese objetivo. Sí, busca ser el mejor en tu área de conocimiento o la mejor, pero también busca ser una buena persona. Creo que eso es mucho más importante. Y ojo, antes de cambiar a la siguiente diapo, el hecho de ser una buena persona no significa que yo, tu servidor, ya sea una excelente persona. No, porque este proceso de buscar ser una buena persona es constante y nunca termina. Y el hecho de buscar ser una buena persona te exige siempre estar dándote cuenta de las cosas en las que metes la pata, en las que la cagas, y tratar de corregirlo y aprender a ser humilde para aceptar el error y buscar opciones para resarcir el error. Y si tú vas por ese camino, vas muy bien. Pero si estás en esta idea de que yo no me equivoco, yo no estoy bien y todos están mal a mi alrededor, ya ahí vamos a tener un problema, porque todo esto que vamos a hablar no te va a entrar, se te va a resbalar y lo vas a notar a futuro en tu práctica clínica. Entonces, ayuda bastante y es algo que hemos notado, sobre todo las escuelas de medicina europeas están basando ya mucho ahorita el proceso educativo en esto de la atención centrada en la persona. Y este modelo exige eso, ser empático, ser buena persona. Pero bueno, está difícil. Quítense la idea de que tenemos que ser Doctor House
que eso es algo que nos metieron mucho en la idea de ser culeros y no, no va por ahí, porque de eso ya hay muchos y creo que la rama médica ya está un poco cansada de este tipo de personajes. Te decía, mucho de lo que aprendimos de pequeñas, no es cierto. Y tenemos que aprender a aceptar a través del malestar o la incomodidad que eso que me enseñaron no es cierto y que tengo que cuestionarlo y dejarlo de pensar. Entonces, un ejemplo muy claro que ahorita ya no usamos, pero que todavía hay gente que lo practica, es que las mujeres deben llegar vírgenes al matrimonio. Hace 50 años era una creencia, era una ideología sumamente implantada, practicada y protegida socialmente en nuestro país. Hoy en día todavía, pero ya es como de, puede ser que incluso entre ustedes, entre compas, se van a la pedita, sale el tema y dicen, ay, no mames, ¿cómo dices eso? Porque el tiempo pasa y el momento histórico hace que los pilares de creencias, ideologías o valores se modifiquen dependiendo del momento en el que nos encontramos. Y así para los temas de sexualidad hay muchas cosas que hoy tú escuchas y dices, ¿eso qué? ¿No? Yo espero que ya lo sepan, pero por ejemplo, cuando doy pláticas en prepas o en secu, les digo a los chicos, no hay solo hombres y mujeres, no solo hay sexo hombre y sexo mujer, también hay personas intersexuales y se quedan así como de, ahora. Y les cuesta mucho trabajo porque tanto en el kinder, en la primaria, sus papás le dijeron, solo hay hombre y mujer, macho y hembra, y no hay más. Y no se cuestionan, no se asoman afuera de la cueva a ver si hay otras realidades. Entonces, cuando se enfrentan a estas realidades, puede ser de una forma muy amable, a través de un proceso educativo como este, o puede ser de una forma confrontativa, incluso violenta. Por ejemplo, que te topes con una persona que vive alguna de estas realidades y te haga saber su realidad de una forma muy fuerte, tú te vas a sacar de onda. Puede ser que digas, yo no sabía, una disculpa, o puede ser que te ofendas, porque típicamente también algo que pasa es que cuando nos señalan un error, cuando cometemos un error, podríamos reaccionar incluso más violento, ¿no? Entonces, aprendamos eso, que lo que nos enseñaron no siempre tiene que ser. Y aprendamos que el hecho de soltar esas creencias viejas no nos hacen menos persona, no nos hacen menos valiosas. Y, por ejemplo, en caso de los varones, no nos hacen menos hombres, ¿no? Ahorita les voy a poner algunos ejemplos adicionales, pero para muchos es doloroso, por ejemplo, el aceptar que en la relación sexual la mujer es la que puede llevar la rienda. Es la que puede decirle al hombre, acuéstate así, ponte así y hazme así. Porque pues históricamente alguien nos mete en la cabeza que los hombres debemos siempre llevar la rienda, siempre acomodar a la pareja, siempre llevar el ritmo de la relación y es el que siempre debe salir avante del rodeo, ¿no? Y pues no siempre es así. Entonces, hay muchas cosas en sexualidad que si las cuestionamos, sí nos quedaremos con la bocota abierta. Y es bueno hacer estos ejercicios de forma individual porque ya después de un rato de analizarlos te quedas frío o fría. Y desde ahí vas aprendiendo a tener nuevos rangos, nuevas amplitudes de pensamiento y de comportamiento que te vuelven más flexible, más empático y son parte del proceso de deconstrucción. Entonces, duele, pero a veces aceptar esto nos ayuda bastante a crecer. Mucho de lo que vamos a platicar en estos 3 días, para muchas personas, sobre todo, y yo espero de corazón que no lo haya, y si lo hay, pues ni modo, soportan. Cuando hablamos de diversidad y cuando hablamos de sexualidades diversas, de sexualidades alternas o sexualidades vulnerables, quienes históricamente han estado bajo el reflector, que somos los hombres, pero especialmente hombres heterosexuales, pierden reflector. Y entonces, cuando hablamos de estos temas, muchos hombres heterosexuales con rasgos machistas tienden a enojarse. Porque pierden reflector. Y entonces empiezan a ofender. Y se empiezan a molestar. Lo que vamos a platicar en estos 3 días no va dirigido a ti porque no te conozco. Deseo de corazón que me vayas acompañando en este proceso de abrir la mente y poder analizar otras opciones de pensamiento, que igual, si al final de los 3 días no te convence, no estás obligado a hacerlo, pero seguimos con la intención primordial de volvernos mejores personas. Pero puede ser que en este desconocimiento de las realidades alternas, de las otras realidades, en el proceso de convivencia con la otredad, pues yo puedo ser un poco violento, discriminador, haga burla, cuando ni siquiera sé esa personita por qué obstáculos ha pasado o ha vivido. Entonces,
mucho de lo que yo comparto, y para quien me conoce, quien ha tomado alguna plática o clase conmigo, sabe que a veces tiendo a ser muy directo. Entonces, no te lo tomes personal, más bien analízalo. Si en algún momento necesitas que discutamos algún punto, tienes todo el derecho de preguntar o hacer la observación, pero siempre vamos a hacerlo en el tenor de la aportación y la construcción. Y algo que podríamos hacer para no hacer que esta plática se vuelva más larga ni hoy ni los próximos días, que a lo mejor te dejo mis redes sociales y por Instagram platicamos. Ahí nos ponemos a echar debate o, no sé, nos vamos a echar un café, nos vamos a echar una chela y platicamos tus puntos contra los míos y vemos a qué punto podemos llegar. Siempre a través del diálogo. Pero no te lo tomes personal, porque sí, muchas personas cuando hablamos de estos temas, y esto me pasa más con personas ya grandes, con adultos ya de más de 50, 60, que es difícil que suelten sus pilares de valores y de creencias, porque pertenecen a generaciones diferentes. Pero yo deseo de corazón con ustedes, que son jóvenes, que tengan más apertura y oportunidad de escuchar, analizar, cuestionar y ver si les sirve de algo o no esto que vamos a estar aprendiendo. Con base a esto que te acabo de decir, también esto que estés bien consciente, sobre todo si eres varón, heterosexual, de cierto nivel socioeconómico, que consideres que las personas que no son como tú están en cierto desnivel, en cierta desventaja sobre ti. Y que, por ejemplo, los que somos varones, por el simple hecho de tener pene y testículos, ya tenemos cierta ventaja sobre las mujeres. Sobre las mujeres y sobre las feminidades. Pero obviamente, si ubicamos a este hombre con pene y testículos, heterosexual, muy macho, con dinero, fenotípicamente guapo o atractivo, obviamente esta persona va a tener muchos más privilegios que quien no reúne estas características. Y muchas veces esta persona con privilegios ni siquiera se da cuenta que los tiene. Y desde ahí a veces puede ser que abuse con sus comportamientos o sus formas de actuar con la otredad. Me pasó en la universidad donde doy clases, que luego les digo, oye, a ver, saquen un cuaderno, y todos llevan iPad, ¿no? Y pasa que el compañerito que lleva cuadernito le dicen, ¿y por qué no tienes un iPad si son muy baratas? Pues sí, muy barata, ¿qué serán? 5,000, 6,000 pesos. Hay gente que no tiene eso. Y a mí apenas también me dieron un jalón de greñas en la universidad, porque decía, bueno, es una escuela privada, todos deberían tener dinero. No. Muchos estudiantes de universidad, aunque sea privada, tienen beca. Y es una beca que duele y cuesta mucho mantener. Supongo que en su escuela también pasa. Pero si yo me voy con la idea de estás en una escuela privada, debes tener varo, es abusar de este privilegio, porque yo creo que todos son iguales cuando no es así. Cada uno, cada una de ustedes tiene una realidad diferente que le ha costado un ovario o un huevo mantener. Entonces, cuando no somos capaces de darnos cuenta de estas realidades que ya traemos, la podemos cagar, como en este ejemplo que te pongo. Y necesito que estés consciente, sobre todo tú. Y ojo, no es que te esté culpando, pero sí a veces sí tendríamos que ir aceptando que a veces le hemos cagado, sobre todo si somos hombres, y sobre todo si eres un hombre hetero, con varo, guapetón. Probablemente, queriendo o sin querer, has relegado a quien no es como tú. Y puede ser que lo hayas hecho de forma incluso voluntaria, burlándote, haciéndole bullying, haciendo comentarios discriminatorios, racistas, capacitistas y todo ese tipo de situaciones. Obviamente yo espero que no pase eso, pero conocemos a personajes que son así y que preocupa mucho que incluso se jactan de presumir que son así. Si no van a ser médicos ni médicas, pues bueno, que el universo les bendiga, pero si van a ser médicos o médicas es preocupante. Porque desde ahí también ya tendríamos que estar viendo, sobre todo si planean trabajar en México, que la gran mayoría de la población mexicana no reúne esos estándares ni de capacidades económicas, ni de belleza, ni de estrato socioeconómico. Y entonces desde ahí ya va a haber cierta desconexión de la realidad. Entonces, es importante que todos, todas y todes nos cachemos qué privilegios podemos tener, que tenemos desde que nacimos o que hemos ido adquiriendo durante el tiempo, y cuáles de esos privilegios hemos podido quizá abusar de ellos de forma voluntaria y a propósito o de forma involuntaria. Y sobre todo si somos varones. ¿Va? Otra cosa. Si quieres hablar de un tema, primero tienes que saber del tema. Y no necesariamente que tomes una especialidad, un curso, una clase o leas un libro. Muchas veces para saber de un tema, sobre todo en estos casos de diversidades, que tienen que ver mucho con sociología, tu principal fuente de referencia es preguntar. Entonces, ¿tú crees que las personas bisexuales son personas inmaduras porque no tienen la capacidad de elegir
un sabor de helado y tú dices, ay, pues es que son personas inmaduras y son personas promiscuas y son personas que no se han definido y son personas que tienen más propensión de transmitir infecciones de transmisión sexual. Solo estás dando a notar tu ignorancia. Y si dices esto frente a alguien que medio le sabe o sabe, una de dos, o te dice, oye, compa, mira, vamos a platicar. ¿Sabías que pasa así y así y así y así? Y te puede tratar de llevar a un proceso educativo. O te puede ir del otro lado, te puede llevar del otro lado allá a una respuesta violenta. A ver, güey, bájale, cállate el hocico porque no sabes. Y eso es algo que ahorita ya está pasando mucho, ya estamos mucho en este escenario de la confrontación, porque lamentablemente, y yo creo que ahí no me van a dejar mentir, para aprender ya tenemos muchas fuentes de información gratuitas, accesibles. El Internet tiene toneladas y toneladas y toneladas de información accesible, muchas de ellas cuestionable, pero muchas de ellas también es útil. Entonces, si te quieres informar, ahí está la información. O sea, es buena idea preguntar, claro, pero también no conozco a un amigo bisexual, no tengo amigos bisexuales, ¿cómo voy a sacar a alguien que no conozco a preguntarle cómo es ser bisexual? Pues me pongo a estudiar, me pongo a leer, pero no, hay gente que dice, no, yo no te voy a hablar de ella porque es una pendejada y porque qué mamada es esa del lenguaje no binario, porque para empezar, para mí tú no existes, hablando de los privilegios que decíamos hace rato, y no, no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer. Lo único que hace esta personita es denotar su falta de empatía y la mala persona que es, porque prefiere anteponer su paz, su tranquilidad, para seguir manteniendo su idea de cómo es el mundo, a permitir que personas con una vivencia diferente, que muchas veces han sido vulnerables, puedan estar en este mismo espacio de forma tranquila, pasiva y respetuosa. Entonces, te invito a que antes de hablar de algún tema, sobre todo de estos, te animes a preguntar. Ahorita ya vamos a tener 2, 3 días de pláticas de esto, pero aún así puede ser que existan muchos hilos sueltos que no te queden muy claros. Entonces, te invito a preguntar, te invito a informarte y acercarte a personas que saben un poquito más de este tema para que salgas del hoyo de la ignorancia. Y yo deseo mucho de corazón, como te decía hace un momento, que tú que eres chavito, chavita, eres muy joven, tengas la habilidad de hacerlo por tu propia cuenta, el autodidactismo. Porque muchas veces terminamos siendo empujados a aprender por situaciones forzosas o obligatorias. Pasa mucho, por ejemplo, en las fábricas, cuando se dan estos eventos de discriminación a personas de la diversidad y les meten una demanda o una denuncia ante CONAPRED, perdón, que CONAPRED obliga al personal a tomar cursos de diversidad. Entonces, aprenden, vemos, pero a la fuerza. Y digo vemos porque cuando es a la fuerza, pues no entra la información. Tiene que nacer desde la autonomía y desde del autodidactismo. Entonces, anímate a preguntar y anímate a indagar. Adicionalmente, quiero como pedirte que hagas este ejercicio de reflexión. Hemos hecho la humanidad muchas cosas. Hemos llegado muy lejos, hemos llegado a la Luna, ahorita andamos con planes de irnos a Marte, hemos llegado tan profundo como jamás se ha llegado, hemos construido tan alto como nunca se ha hecho, hemos construido puentes tan grandes que conectan continentes y me cuesta todavía trabajo darme cuenta de que en cuanto a relacionarme con mi prójimo, con la persona con la que convivo, no puedo. No puedo construir algo tan firme, tan fuerte y tan duradero como esto que te enseño en la diapositiva. No sé si tenga que ver con nuestra naturaleza, con el miedo al cambio, con el miedo al progreso, con esto de abrazar ideas viejas que duele soltar, pero creo que ya es tiempo de que aprendamos a hacerlo, a soltar ideas viejitas, arcaicas y aprender a convivir con las nuevas. Quizá no volverme protector o activista en pro de estas situaciones, porque pues cada quien lo hace desde su trinchera y con las herramientas que tiene, pero al menos sí aprender a respetar a la persona con la que convivo, a la otredad. Y cuando logremos convivir de forma armónica con nuestras diferentes formas de ser y de pensar, esto va a llegar más lejos. Entonces, estas pláticas progres, si así le quieres llamar, tienen esa intención, que no es una mala intención. Obviamente hay grupos por ahí conservadores que creen que si seguimos promoviendo esto de la agenda LGBT,
la sociedad se va a acabar. La sociedad acuérdate que para que una sociedad evolucione, tiene que dinamizarse, tiene que cambiar. Si se estanca, desaparece, y eso es algo científicamente comprobado. Entonces, tenemos que modificarnos. Y puede ser que en 100 años ya no hablemos de estas cosas, hablemos de otras, porque es la finalidad de toda sociedad. A ti te tocó caer en esta, y entonces tu chamba es aprender y darle para adelante. Ya a tus hijos, si es que tienes, si decides tener, les tocará otra chamba. Y te va a tocar a ti decir, ay, es que estos muchachos de ahora salen con cada pendeja, porque es un proceso histórico repetitivo y ciclado, pero necesario para que las sociedades crezcan y mejoren. Entonces, esa es la finalidad. Sobre todo porque Steiner, filósofo y profesor anglo-francés o franco-anglo-estadounidense, ahí dice, sacó esta frase que la verdad para mí sí fue así como una explotadera de cabeza y que tiene mucho sentido. Tenemos que hablar de las cosas que siempre estuvieron en las sombras, en la oscuridad, porque esas cosas que siempre estuvieron ocultas tenían necesidades que nunca fueron satisfechas. Por eso es que hoy es necesario nombrarlas, mencionarlas, traerlas al reflector para que veamos cómo les ha ido en este tiempo que han estado en la oscuridad y qué necesitan. ¿Cómo podríamos ayudarles a que estén a la par de quien históricamente ha estado bajo el reflector? Eso se llama equidad. Entonces, Steiner nos decía, lo que no se nombra no existe. Entonces, si yo hoy tengo que hablar más y más y más de personas pansexuales, lo voy a hacer. Las personas pansexuales siempre han existido, pero como nunca se habla del tema, pues yo pienso que el pansexual es el que le gusta tener relaciones sexuales con conchas y bigotes y orejas. Chiste tonto. Pero hay gente que sí cree eso, ¿no? Les pongo un ejemplo muy claro y que yo creo que ya les ha tocado en sus rotaciones, si es que están haciendo rotaciones. Siempre que nos preguntan sobre opciones de protección de infecciones de transmisión sexual, sabemos muy bien que los condones puestos en el pene son muy efectivos. Pero si la pareja que tiene coito es una pareja de chicas, ¿cuáles son las opciones de prevención? Y tú hazle esa pregunta a un médico o médica de generaciones más atrás, se buguean. Y incluso puede pasar que a ti también te pase. Que te llegue una chica a la consulta y diga, oiga, doctora, tengo novia y quiero que usted me enseñe qué cosas puedo hacer para que no nos transmitamos una infección sexual. Y puede ser que te bugues, porque el reflector siempre ha estado en que para que haya coito debe haber un pene. Si no, no. O te quedas así como... Y entonces lo que sabemos, que puede ser mucho o poco, va dirigido a eso. Y entonces las chicas lesbianas, ¿dónde quedan? Cuando también tienen necesidades. Y cuando hemos visto que, por ejemplo, hay una alta tasa de incidencia de papiloma humano de alto riesgo en chicas lesbianas. Y ese es solo un ejemplo. Ya no hablemos de las demás diversidades. Entonces es necesario que cada vez hablemos más de estos temas, tanto para que estas personas se sientan cobijadas en esta sociedad que estamos construyendo, pero para que también sus necesidades educativas, jurídicas, de salud, de derechos humanos, económicas, laborales, sean traídas a la normalización. Te pongo otro ejemplo. En la actualidad en nuestro país, el 98% de las mujeres trans, entre el 90 y el 98% de las mujeres trans terminan dedicándose al trabajo o comercio sexual. Muy pocas tienen acceso a otro tipo de actividades económicas. ¿Por qué? Porque lamentablemente en los trabajos no quieren contratar personas trans. Y eso entonces ¿a qué las empuja? ¿A qué riesgos las expone? Y ya no hablemos de las cuestiones legales, el cambio de su INE, el cambio de su acta de nacimiento, el cambio de su CURP, sacar un pasaporte, sacar la visa. Pero como no hablamos del tema, entonces no sabemos qué está pasando ahí. Y lamentablemente como que hacemos lo de los changuitos, ¿no? Me tapo los ojos, me tapo las orejas y no digo nada. Y seguimos relegando algo que para el 2024 ya tendría que haber sido solventado desde hace un buen tiempo.
Entonces creo que esta frase nos abre mucho la mente a darnos cuenta de la fuerte necesidad que tenemos de ir aprendiendo de estos temas. Entonces, una vez dicho esto, este sermón inicial, quiero que aprendamos juntos algunos conceptos o definiciones. Primero, les presento al diablo para los grupos conservadores. UNESCO, que es el Fondo de Educación de las Naciones Unidas, junto con UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ONU-SIDA y ONU Mujeres, diseñaron este manual que ven en su pantalla, que está encaminado a personal docente, a profesionales de la educación, donde se plantea el panorama actual en el que nos encontramos en relación a la sexualidad en países en vías de desarrollo, las necesidades que hay y los temas que tendrían que ser compartidos con población en formación para aprender temas de sexualidad. Con esto de las nuevas escuelas, porque esto de las nuevas escuelas no solo ha pasado en México, sino que ha pasado en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, se plantea que el estudiante debe adquirir conocimientos que le ayuden de algo en la vida. A mí para nada me ha servido esto del trinomio cuadrado perfecto, no sé si ustedes lo han ocupado, pero yo en la perra vida. Entonces, UNESCO dice, hay que enseñarles cosas que les ayuden a crecer como personas, a que les ayuden a convivir sanamente entre prójimos, entre otredades, y esto que les ayuda a construir una sociedad mejor en unos años, en 2030, que pertenece a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, UNESCO dice, ok, hay que enseñarles matemáticas, ciencias, biología, historia, geografía, pero también hay que enseñarles temas de sexualidad. Y entonces diseñan este libro y en la introducción de este manual nos dice que la sexualidad es todo aquello, ahí tienen la definición en escrita por si la quieren leer. Yo así la entendí, la sexualidad es todo eso que te hace ser un ser humano. O sea, los seres humanos igual a seres sexuados. Pero no te vayas con la idea de que la sexualidad implica tener relaciones sexuales. Ese es solo un componente de la sexualidad. El erotismo, el placer. Antes nos enseñaban en la primaria, no sé si se acuerdan, que los temas de la sexualidad se relacionaban con la reproducción, tener bebés. Bueno, ese es otro de los componentes. Pero ahorita queremos que con esta idea progre, que vayamos aprendiendo que la sexualidad tiene que ver mucho con cómo eres, cómo te expresas socialmente entre las demás personas, cómo te percibes a ti mismo o a ti misma, cómo te relacionas con las otras personas, cómo te peinas, cómo te sientas, cómo hablas, el color de ropa que prefieres, el tipo de música que escuchas, el tipo de personas con las que te gusta relacionarte afectivamente y eróticamente. Y entonces todo esto se puede ver expresado en áreas específicas, como lo es el sexo biológico, el género, la identidad del género y la preferencia sexual, y adicionalmente agregan algunas áreas como lo son la intimidad, el placer y la reproducción. Pero vean, la reproducción la dejan hasta el final, porque hoy se sabe que la mayoría de personas que tienen contacto sexual con otras, la menor intención que tienen es tener bebés. Y para ti, si tienes vida sexual activa, pues creo que es lo mismo. Muy pocos de ustedes que tienen vida sexual activa, pocas, tienen la intención de ahí frotar sus órganos para tener un bebé. Y puede ser que ese plan no venga para ustedes en mucho tiempo. Entonces, algo que tenemos que irnos quitando de estas ideas viejitas es que el sexo por placer es malo. Y que quien lo hace es una persona libertina y que debería ser vista como una persona de menor valor, sobre todo si es mujer. Porque con los hombres como que no nos pasa tanto eso, privilegio, ¿no? Entonces, la UNESCO nos dice que la sexualidad es todo lo que tú eres y todo lo que te presenta ante las demás personas. Y todo lo que haces con tu cuerpo, contigo mismo y con las demás personas. Yo así lo entendí. Ahí está la definición por si lo quieres leer con calma, pero en pocas palabras, son palabras más vulgares si así lo quieres ver, así lo podríamos entender. Entonces, quiero que te quedes con esa idea, que sexualidad no solo es reproducción,
Sexualidad no solo es coito, sexualidad no solamente es pene y vagina. Son muchas cosas que tienen que ver incluso con el cómo te peinaste hoy. Tiene que ver mucho con tu forma de ser. Y una vez dicho esto, no suelten este concepto porque nos va a acompañar durante estos 3 días que nos vamos a ver. Quiero que hagamos un ejercicio, ¿va? Hablemos de normalidad. Para quien ya tomó clases conmigo, o alguna clase en sexualidad, me gustaría que recordemos esta frase que alguna vez les he platicado. En sexualidad no hay normal ni anormal. Todo está bien. Siempre y cuando no te metas en pedos tú y no te metas en pedos a otras personas. O no te vulneres tú y no vulneres a otras personas. O a otros seres. Entonces, siempre que sea así, todo está bien. Una vez dicho esto, hagamos este ejercicio. Necesito que comprendamos, porque así vamos a estar trabajando los 3 días, que estos 4 conceptos que ven en su pantalla no son lo mismo y no van de la mano. Son diferentes y pueden expresarse de forma diferente en una misma persona. Pero antes de eso, vamos a aprender con esta diapositiva lo que tradicionalmente pasa en nuestra sociedad. Lo que típicamente pasa. Ahí tienen. Este personaje. Yo supongo que este personaje, su sexo asignado al nacer es de hombre. Yo supongo que tiene pene y testículos, porque pareciera que no, pero yo supongo que tiene. Entonces su sexo es hombre. Su identidad de género, es decir, el cómo se identifica, el cómo se siente, si se siente masculino o femenino, bueno, pues por lo que hemos visto, él se identifica como muy hombre, de ahí que su identidad de género es masculina, ¿va? Masculino. Su expresión del género es cómo se ve, cómo se presenta socialmente con base a su ropa, su postura, su forma de hablar, los gestos que hace, las palabras que dice, los discursos que emite. Su forma de ser es típicamente la de un hombre muy hombre, incluso ya con tendencias machistas. Entonces su expresión del género es masculina, que algunos también le denominan de hombre. Cualquiera de las dos formas está bien. Y su preferencia sexogenérica, bueno, yo supongo, porque no sé si tenga novia, pero creo que sí, es heterosexual, le gustan las morras, le gustan, que muchas veces los discursos que dice más bien nos hace, bueno, a mí me hacen creer otra cosa, pero yo no soy quien para contradecirlo. Supongo que le gustan las mujeres, es heterosexual. Entonces, con esta personita la tenemos fácil, ¿no? Porque va la cadenita, es hombre, que se identifica como hombre, que se ve como hombre y le gustan las mujeres. No hay pierde. ¿Va? La tenemos fácil. Pero hagamos este otro ejercicio. A ver qué tal. Nick Poulos es un modelo y actor para adultos. Échenle un ojo al espécimen. Entonces te quedas con una idea. Él tiene sexo biológico o sexo asignado al nacer de hombre. Su identidad de género, él lo ha expresado en entrevistas, él se identifica como masculino. Su expresión del género, pues no sé, ahí lo ven. Digo, yo lo veo muy masculino, ¿no? Muy macho él. Pero en cuanto a su preferencia sexogenérica, pues vemos, él no se ha expresado en alguna entrevista en relación a este tema, pero les decía que es actor de contenido para adultos y graba tanto con hombres, tanto con mujeres. Entonces, con lo que vemos, podríamos suponer que es bi, pero tendríamos que preguntárselo a él. Pero no sé si te pasó en este ejercicio que en algún momento probablemente tu cabeza hizo cortocircuito. A lo mejor ya cuando te puse la segunda foto dijiste, ah, cabrón, a ver, espérate. No, es que mi mente, mi concepción típica del mundo me dice que un hombre masculino
pues no hace estas cosas. Y sí pasa. Y ojo, a pesar de que esto se sale de lo que tradicionalmente podríamos concebir como normal, esto sigue estando todavía dentro de un cuadro socialmente quizá aceptado, pero hay otras situaciones que son todavía más diversas. O sea, aquí te lo puse difícil, pero no tanto. Difícil en el sentido de entenderlo, porque realmente no es difícil, nada más cosa de que te quites como ese tope que tenemos en la mente para entender este tipo de situaciones, pero a lo que voy, acuérdate, el hecho de que la persona tenga pene o testículos puede significar que se identifique como hombre o puede ser que no, eso lo vamos a ver después. Puede ser que se vea como hombre o puede ser que no. Y puede ser que si tiene pene y testículos le gusten las mujeres o puede ser que no. Puede ser que le gusten los hombres, puede ser que le gusten ambos o puede ser que no le guste nada. Entonces, necesito que recuerdes que las 4 áreas que te expliqué no siempre van de la mano. Ahorita te lo voy a enseñar en otro diagrama, pero antes de eso quiero que entiendas esto que te pongo en la diapositiva. Tanto la preferencia sexual como la identidad del género son características personales autodeterminables. ¿A qué nos referimos con esto? Y a lo mejor ahí tú vas a decir, es que no tiene sentido. La persona es quien se pone el título y es quien se acepta o no con base a ese título. Por ejemplo, no sé si han visto que en los formularios de donación de sangre existe un apartado que se denomina HSH, hombres que tienen sexo con otros hombres. ¿Por qué no ponen homosexuales? ¿O por qué no ponen gays? Porque existen hombres que tienen sexo con otros hombres, pero que a sí mismos no se ven como homosexuales o gays. Puede ser que su compa le diga, ¿a ti te gusta que te metan el pipí por el popo, entonces eres homosexual? No, porque tú no me defines. Tú, amigo, que me estás diciendo esto, no me defines. Yo me defino como yo quiero, porque yo soy quien soy. No soy lo que tú dices que yo soy. Y eso es en todo, no solo en estas cuestiones de la sexualidad. Puede ser que tengamos este compa que dice, yo soy muy inteligente, muy inteligente, y tú por dentro, no, estás bien pendejo, amigo, pero pues no vas a ir a decirle, no, es cierto, estás bien pendejo, no le vas a decir eso. Porque él se ve a sí mismo como inteligente, puede ser que sus actos y conductas no te digan eso, pero ¿quiénes somos para juzgarlo? Obviamente, si ya se mete conmigo, pues ya veré por dónde le entro, pero a lo que voy es, cada persona se autodetermina. Y en estos casos de la sexualidad, él mismo o ella misma dice, yo soy esto. Y tenemos que aprender a respetarlo. Entonces, te pongo otro ejemplo. Puede ser que tú te llames Rosa María Juanita Pérez, pero a ti solo te gusta que te digan Rosy. Porque si te dicen Rosa María Juanita, de chiquita sí te decía tu mamá cuando estaba enojada contigo y cuando te regañaba te decía así y te pegaba con el cinturón. Y eso te generó recuerdos feos o tristes, dolorosos. Entonces, si hoy en día, ya de grande, te dicen Rosa María Juanita, tú te acuerdas de eso y sientes feo, porque sí pasa. Entonces, te consigues, Rosa María Juanita se consigue un novio y el novio le dice, ay, Rosa María Juanita se siente incómoda y le dice, oye, no me digas así, porque pasa esto, yo me siento incómoda, me pasó esto de chiquita, entonces, porfa, dime Rosy. Pero si el novio, después de haberle dicho esto, insiste en decirle Rosa María Juanita, entonces el culero es el novio. Porque yo ya te dije mis necesidades. Yo ya te expresé lo que me hace sentir que me digas de esta manera. Y creo que la forma en la que te lo expresé fue válida. Me abrí ante ti de forma vulnerable, de forma desvalida, de forma sin armas ante ti. Te presenté mi forma más natural para que entiendas el por qué me siento como me siento, y tú aún así me sigues violentando, diciéndome como te pedí que no me dijeras. Entonces, ¿quién está cometiendo ahí el error? Entonces, quédate con esa idea. Si a ti la persona con la que convives en tu salón te dice, quiero que me digas Juana, aunque en mi acta de nacimiento dice que soy Juan, tú lo haces. Y no cuestionas, y no te burlas, porque te lo está pidiendo. Y en una razón de ser, no te queda clara, pregunta amablemente, a ver, cuéntame, explícame. Quiero entender.
ya esa persona verá si quiere o no explicarlo, porque también algo que pasa, por ejemplo, con personas no binarias, es que toda su vida han tratado de explicarlo y nadie les hace caso o no les creen o los minimizan. Entonces, estas personas tarde o temprano terminan hartándose de dar explicaciones y están en toda su razón de ya no quererlas dar. Entonces, esta parte sí es importante, perdón ahí por el acento que me faltó, es importante que la vayan cachando porque muchas veces no aceptamos esto y violentamos con nuestras conductas o argumentos lo que la otra persona me dice. Entonces, es buena idea ir escuchando, ir atendiendo, sobre todo porque también nos podría pasar, a ver, doctores, chicos que están en esta aula, puede ser que les haya pasado o conozcan un compa. Después de la cáscara del domingo, se echan sus caguamas. Ya se echaron un cartón, ya se chapearon de los cachetes, ya andan muy sonrientes, le andan picando la costilla al compa, luego le pellizcan una nalga, luego le dicen que anda, vámonos allá atrás del bordo y traca. Le remueven los frijoles. Terminan y puede ser que tu compa te diga, aquí no pasó nada, ¿eh? Y tú y yo no somos jotos. Y tú y yo no somos novios ni nada. Nomás se nos calentó el hocico. Por el alcohol, por la emoción de que ganamos el partido, porque ya tiene mucho que no tenía acción y se me antojaba, no sé. Pero pues si este compa y tú no se definen como homosexuales o gay, pues no lo son. Porque pasa. Otro ejemplo. No sé si han visto esta película. Está basada en un libro. Y si no la han visto, se la recomiendo mucho. Ahora pasó fin de semana. En esta historia, en esta película nos habla de 4 historias diferentes. Y la historia de Joaquín y Gilberto es muy interesante y bonita. Bueno, bonita, pero también da coraje. Se la voy a spoilear, ¿va? Solo esta. Las otras 3 historias ya te las chutarás en la película. Y si ya la vieron, bueno, pues ya se acordarán. Joaquín es un trabajador sexual. No recuerdo si es Joaquín o Gilberto, pero uno de ellos, el joven, es trabajador sexual, se dedica al comercio sexual. Y el personaje de mayor edad, que creo que es Gilberto, es un poeta que está escribiendo un libro. Y este poeta está casado, tiene hijas, tiene su esposa, la señora es un amor, ¿no? Pero este señor cada cierto tiempo paga, se va a los saunas, a los baños, y le paga al otro chico, al joven, para tener relaciones sexuales. Y pasa muy seguido. Entonces, después de un tiempo, el señor ya grande, pues quiere, como que le va a declarar su amor al joven, pero el chico le dice, ay, fíjate que me voy a regresar a mi tierra, soy de Oaxaca, ya tengo mi esposa y mis hijas, y pues ya junté el dinero que necesitaba para ya hacer mi casita y abrir mi negocio y me voy a regresar. Y entonces el señor se queda así como o sea, con ganas de expresarle su amor, de decirle, pero ¿cómo? Si pues, me reempujabas ahí la próstata bien chido, ¿qué pasó? Bueno, el chico, por el tema del comercio sexual, de su necesidad económica, pues se dedicó a eso, pero él no se veía a sí mismo como homosexual. A lo mejor don señor se confundió, pero el problema es, habría que preguntarle a él cómo se percibe a sí mismo. Entonces, con esta explicación rápida, quiero que entiendas ese término de hombre que tiene sexo con otro hombre. Puede ser un homosexual, puede ser un gay, puede ser, en el caso de este chico que se dedica al comercio sexual, o puede ser este compa que se echa sus compas el dominguito en la futbolera, pero no se ve a sí mismo como homosexual. ¿Sale? Entonces, conocemos gente así. Incluso puede ser que seamos así y no tiene nada de malo. El problema es cuando sí vulneramos o violentamos a la otra persona. Ahí sí. Porque ¿qué hubiera pasado si el chavito le hubiera dicho, sí, mi amor, lo que tú quieras y te acepto que me mantengas y que me saques de chambear, y el otro ni en cuenta? Ahí sí ya estaríamos hablando de una situación negativa. Fuera de ahí, lo que hagamos en la intimidad, siempre y cuando, te decía hace rato, no te metas en pedos tú y no metas en pedos a terceros, no tiene nada de malo. Ok. Yo espero que me vayan acompañando. Espero que no estén tan confundidos. Lamentablemente no puedo ver como el chat. Espero que no haya dejado pasar preguntas o eso. Pero me gustaría que si les hubiera, pues al final las podemos como compartir, ¿va? Pero espero que no estén tan
tan enredados con lo que hemos ido viendo a continuación. Bueno, ahora quisiera compartir con ustedes también en este día un concepto que cuando tomé la especialidad a mí me voló la cabeza y creo que tiene mucho sentido, que tiene que ver con las sexualidades institucionalizadas. Históricamente, quien diseñaba cómo debían ser las ciencias eran hombres. Acuérdense que, por ejemplo, los padres de la medicina, el mismo término lo dice, eran hombres, y no eran cualquiera hombre, o sea, eran hombres de varo, de piel blanca, católicos, casados, monógamos, con hijos, con un buen estrato socioeconómico. Quien no cumplía con esa descripción no podía estudiar medicina, no podía estudiar ciencias, no podía ir a una universidad. Entonces, quien plasmó los pilares de las sociedades futuras eran estos personajes. Y obviamente cuando simbraron estas sociedades, lo hicieron con cómo ellos se veían a sí mismos. Ellos esperaban que estas sociedades que se construyeran en el futuro fueran igual. De varo, heterosexuales, católicas, monógamas, con ganas de casarse y tener hijos. De varo. Entonces, pues los pobres se iban a quedar cortos. Pecaron de inocencia, pero al menos algo, bueno, al menos no, algo que sí hicieron fue dejar el guión establecido de cómo se tendría que ver una sociedad sexuada normal. Esta sociedad sexuada normal se esperaría que sea percibida con la presencia únicamente de hombres y mujeres que sean heterosexuales, que se perciban a sí mismos como cis. Cuando hablamos de cis nos referimos a que la persona con pene y testículos se identifica plenamente como hombre y la persona con vagina, vulva y útero se identifica plenamente como mujer. Esa es una persona cis. También estos padres de las sociedades modernas esperaban que esta sociedad que construía fuera monógama, que si te ibas a relacionar con otra persona en el ámbito afectivo y sexual, esa persona fuera de tu misma edad, de tu misma apariencia y de tu mismo estrato socioeconómico. Esperaban que cuando tuvieran relaciones sexuales fueran suavecitas, que le denominamos sexo vainilla. El sexo vainilla tradicionalmente es este sexo que, un ejemplo es el misionero. Mujer abajo, hombre arriba, hombre lleva el control, la mujer se calla, no se queja ni puja, no da órdenes, no da opiniones, el hombre se avienta sus 3, 4 minutos impresionantes, termina y a dormir. Ese es el sexo suave o vainilla. Del misionero se llama así porque, bueno, no está comprobado, pero dicen que lo institucionalizaron los misioneros que vinieron de Reino Unido, de Inglaterra, cuando colonizaron los Estados Unidos y le enseñaron a los originarios cómo debían tener relaciones sexuales, porque se establecía que el contacto sexual tenía que ser para la reproducción y como era un acto divino, se tenía que ver a los ojos, porque los nativos lo hacían de perrito y eso era antinatural y eso estaba mal religiosamente hablando, entonces les enseñaron que no, era la mujer abajo, el hombre arriba, porque el hombre siempre tiene que estar arriba, viendo a los ojos a su pareja y casi rezando, por eso se llama misionero. Entonces, eso tiene que ver con esto del sexo suave o sexo vainilla y algunas otras connotaciones. Y también se esperaba que las personas que tenían contacto afectivo sexual, tarde o temprano se casaran y desarrollaran una familia. Todos estos conceptos se han venido arrastrando todavía hoy en día y se siguen esperando, incluso de ustedes, que están chavitos, chavitas, puede ser que todos sus papás esperen de ustedes esto. Y todas estas características esperadas en los individuos y en las sociedades en relación a su sexualidad se le denominan sexualidades institucionalizadas. Son las sexualidades normales, guiño, guiño, aceptadas, validadas y protegidas por el Estado. Nadie se va a meter contigo si eres hetero, nadie se va a meter contigo si eres hetero y te casas con una mujer, nadie se va a meter contigo si decides tener hijos con esa mujer, y sobre todo si esa mujer es de tu misma edad, nadie se va a meter contigo. El Estado hasta te protege. Pero, ya no, se me olvidaba este último, el judío cristiano, o sea, se supone que si tú te relacionabas con una persona, te relacionas de tu misma creencia o ideología religiosa. Pero, ¿qué pasa con todas aquellas personas o conjuntos de personas que no empatan con esta descripción, con esta lista?
A todas esas personas les denominamos sexualidades periféricas. Te quiero poner un ejemplo. Esta lista que te acabo de enseñar que ya desapareció, imaginemos que vivimos en una ciudad, aquí en Cuernavaca. Se supone que los que viven cerca del centro de la ciudad tienen mejores servicios, van a tener casi siempre luz, agua, policía, basura, internet, o sea, todo lo mejor. La tiendita de la esquina, el Oxxo, Amazon llega bien fácil, todo está en el centro, está centralizado, y entonces el reflector está sobre de ellos y la vida para ellos es más fácil. Pero todos los que viven en las periferias de la ciudad, pues cuesta más. Transporte, servicios, protección, seguridad, escuela, todo es más difícil porque están en las afueras. Entonces, históricamente, estas personas que viven en las afueras han tenido cierto descuido, cierta negligencia o cierta violentación hacia sus derechos. Lo mismo pasa con la sexualidad. Quien que entra en esta lista que te acabo de enseñar es quien siempre va a estar en el centro y siempre va a estar con el reflector encima y protegido, protegida. Pero todos los que no entran en esa lista, ¿dónde quedan? Quedan en las afueras y por eso se le denominan sexualidades periféricas. Mira esto. Este es un ejemplo visual de lo que entendemos por sexualidad institucionalizada. Checa la lista que te aventé, ¿no? Encaja. Y todos, todas, cuando, o sea, si aspiramos a casarnos, esperamos que sea algo así. La vendemos el terreno para que nos alcance para comprarle el vestido a la novia, blanquísimo, impoluto, sin mancha, para dar a entender socialmente que aquí hay. Aquí hay con qué. ¿Con qué son las quesadillas? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Aquí ya esta descripción que les acabo de aventar, ya en ciertos puntos nos trastabilla, ya nos tropieza. Y aquí esta señora está muy sonriente, pero sabíamos, si se sabe en este chisme, muy contenta no estaba. Y ya sabemos cómo terminó esto. Entonces, vean más o menos, cuando no entra en esta descripción que te acabo de aventar, pues funciona, pero no como se esperaría, y va a haber pie a tropiezos. Obviamente en este caso no es algo tan grave, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos de personas intersexuales? Que yo espero que en la escuela ya lo hayan visto. ¿Qué pasa, por ejemplo, de las personas que no son heterosexuales, sino que pueden tener otras preferencias, como la homosexual, la bi, la pansexual o la asexual, que de ahorita las preferencias sexuales es de la que menos sabemos, pero siempre ha existido? ¿Qué pasa con las poblaciones trans? Ya medio te platiqué de ese tema. Las personas que no son monógamas, que históricamente siempre han existido, todos, todas, todos tenemos este tío que tiene 3 esposas, 2 esposas, una aquí y otra en Jutepec, y no se conocen las señoras. Este tío es no monógamo. Y luego pues el que el tío diga, no, yo soy muy moderno, yo soy poliamoroso. No, tío, usted es un culero. Porque este tío nunca le dijo a las 2 señoras que pues hay otra. Para ser poliamoroso, todos, todas, todos tienen que saber que pertenecen a un polígono amoroso. Pero esto de las relaciones no monógamas siempre han existido y han sido aceptadas, guiño, guiño, cuando es liderado por un hombre. Pero si quien lidera esta relación no monógama fuese una mujer, ¡uy! Porque vivimos en una sociedad machista. También ha sucedido históricamente que las relaciones sexoafectivas, lo que se espera es que sean con una persona de tu misma edad, apariencia y clase socioeconómica, pero no. O sea, lo vemos, por ejemplo, ¿se acuerdan que hace unos 20 años, bueno, ustedes no, estaban, a lo mejor todavía ni nacían, pero hace como 20 años, en Estados Unidos estaba mucho esto de las relaciones interraciales. Era muy mal visto que una chica blanca o un chico blanco tuviera una relación sexoafectiva con un chico afrodescendiente o afroamericano. Se veía muy, 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 muy mal. Pero hoy en día ya es lo de menos, porque hemos ido trabajando estas cosas poco a poco, se han ido dando, pero todavía puede pasar que quizá no haya como este empate en el tema de la edad
o en el tema del estrato socioeconómico y todavía lo pueden estar viviendo ustedes. Puede ser que tú, doctor, te enamoras de la chica de los tamales, guapa, y te da tamales gratis diario, pero puede ser que tu familia te diga, no, ¿cómo? Te va a drenar el dinero, no es una interesada, porque así pasa. Entonces, porque históricamente se espera que te busques una de tu misma estirpe. Hablando del sexo vainilla, que platicábamos hace rato más o menos de qué va, bueno, ¿dónde quedan las personas que practican el sexo cochino? ¡Qué rico! ¿No? Las cachetadas, los jalones de greñas, los escupitajos, el bondage, domination, sadomasoquismo y sus variantes. ¿No? Me pasa mucho que me platican algunas alumnas o pacientes de que luego van con las amigas y dicen, ay, a mí me gusta que mi novio me orine. Ay, qué asco, amiga, ¿estás enferma? No, me gusta, a él le gusta. No me expongo a riesgos porque pues, la pipí acuérdense que la orina es estéril. Tiene urea, ¿no? Igual esta le cura el pie de atleta, ¿no? Me gusta, a él le gusta. No, acuérdate, no hay anormal ni normal, pues bátete, mana. Si te gusta, date. Pero, ay, amiga, qué asco, estás enferma. No, simplemente pertenezco a un grupo de población que practica su sexualidad de forma periférica, ¿no? Puede ser que les esté pasando a ustedes, chicos, chicas, que ahorita no estén sus planes casarse ni tener hijos y puede ser que a futuro tampoco. Y si somos hombres, muy probablemente, pues ni nos digan nada. A mí me pasa y estoy muy agradecido con el universo que no me estén chingando con eso, porque qué hueva sería. Pero a las mujeres no, ¿eh? A las mujeres sí les llueve gacho, que a cada rato les están insiste, ¿y para cuándo el hijo? ¿Y para cuándo el hijo? ¿Y para cuándo te casas? ¿Y para cuándo te caso? Ya estás grande, te vas a quedar sola, ¿quién te va a cuidar cuando seas grande? Y entonces esto pasa porque la familia espera que se viva esta chica en una sexualidad institucionalizada. Pero a lo mejor la morrita quiere irse a su lado periférico y está en todo su derecho y está bien. Algo que les pediría, doctores, doctoras, cuando escuchen este tipo de conversaciones y empiezan a notar que empiezan a atacar, sobre todo a una chavita con este tipo de preguntas incómodas o este tipo de ataques de te vas a quedar sola, ¿quién te va a cuidar cuando te vuelvas abuelita? Es que el sentido de ser mujer es ser madre, esas mamadas, perdón que lo diga, pero lo son. Apoyen a esa chica y cúbranla, ayúdenla. Dile, amiga, vente, vamos a la tienda, amiga, te marco para que te dejen de estar preguntando pendejadas. O intervienen, oigan, esos comentarios que están haciendo son incorrectos, son incómodos y nadie se los está pidiendo. Porque muchas chicas quisieran defenderse, pero es tanto el bombardeo que no saben qué hacer, porque sobre todo, y algo que pasa es que el bombardeo viene de sus propias familiares, de la propia gente que tendría que cuidarla y protegerla. Entonces se ven desvalidas, se ven como bloqueadas y no saben qué hacer. Y tienen que soportar este tipo de comentarios. Y vámonos a otro ejemplo. Muchas chicas, aunque sí quieren tener hijos, no pueden por cuestiones biológicas. Y lo mismo, la tía metiche de, ¿por qué no has tenido bebés? ¿Y para cuándo el primer bebé? Oye, ya deberías tener bebés. No, esto que sacan muchos médicos, que yo creo que lo han escuchado, de que matriz que no da hijos da problemas. Ya las actualizaciones sobre patología benigna y maligna, endometrial y miometrial, señalan que no necesariamente tiene que haber factores de embarazo para el desarrollo de patología. Hay que actualizarnos, pero son comentarios que salen mucho de profesionales de la salud. Entonces, mucho cuidado con lo que decimos. Y bueno, hablando de otras religiones, o sea, ahorita ya, por ejemplo, hace 100 años, yo crecí en un hogar cristiano y me acuerdo mucho que en mi casa me decían, es que si tú de grande te tienes que casar con una cristiana. Y todavía pasa en algunas religiones, pero hace 100 años era muy cuidado eso, que católicos con católicos, cristianos con cristianos y así. Hoy en día ya eso es como... Pero algo que sí está pasando es que, por ejemplo, sobre todo en chicos y chicas de su edad, estos temas de la religión queden en un segundo o tercer plano. No es que diga que no sea importante, claro que lo es para muchos, pero para muchos adquiere una naturaleza menos prioritaria que algunas otras áreas personales. Y es algo que también tenemos que respetar, porque cada quien tiene su tema con la cosa de la religión. Entonces, es importante aprender a no meter ese tema con las decisiones, sobre todo en sexualidad, que pueda tomar una persona y la persona con la que esté. Entonces, todo esto que ven, doctores, doctoras,
puede ser que lo estén viviendo, puede ser que lo estén practicando, y entonces puede ser que pertenezcan a una sexualidad periférica. Por ende, pertenecen a una diversidad sexual. Hablar de diversidad no solo se relaciona a ser gay, lesbiana, pansexual, transexual, tiene que ver con toda esta lista. Y puede ser que en alguna de ellas estés o en varias de ellas, y está bien. No eres un bicho raro, no está mal, no es que hayas fallado ante la sociedad y necesitas latigarte la espalda. No, porque el ser humano, su mente es tan amplia, no podemos ser simplistas y creer que porque naciste con pene y testículos tienes que ser a fuerza hombre que se comporte de X o Y manera. No somos máquinas. No somos una calculadora en donde presionas 2 más 2, sabes que te va a dar 4. Nuestra mente tiene una gran gama de posibilidades y de maleabilidad para expresar y demostrar diferentes formas de la personalidad. Entonces, no es malo. Nada de esto que ven en su lista es malo. Algunas podrían interponer o exponer riesgo, pero siempre y cuando se haga con cuidado, con educación, con información y con respeto a derechos humanos, date, mana. No pasa nada. Este término de las sexualidades periféricas también es importante que lo contemplemos porque es un término de lucha política. Como te decía hace rato, todas estas personas que han vivido en las afueras de la ciudad tienen derechos y tienen necesidades y tienen que ser escuchadas, aunque no vivan cerquita del centro. Los del centro siempre son escuchados, siempre son protegidos y cuidados, pero los de afuera también. Y con sus carencias, sus necesidades, las violencias que han tenido que vivir, han crecido, han desarrollado personalidad, pero también las han desarrollado a base de necesidades, que ya es importante que vayamos solventando. Por eso es importante que cada vez más hablemos de las personas que vivimos en las sexualidades periféricas y que me anime a decir, oye, yo tengo esto, yo soy así, yo me veo así y quiero que por favor me pongas atención. En tu consulta te va a pasar, oiga, doctor, pues qué bueno que me hable del condón y de los métodos y de las muchachas, pero pues yo soy homosexual, doc. A mí enséñeme a coger con un hombre para que no me pegue una infección o no le pegue yo a un hombre una infección. Y ahí sí es cuando te vas a buguear si no entiendes que no todo lo que ves en tu consultorio son hombres y mujeres heterosexuales. Porque si tú te amarras de esa idea, te vas a buguear y te van a funar. Ya ahorita en esta cultura de la cancelación, nuestros chavitos y chavites vienen bien empoderados. Entonces, si se dan cuenta que eres un profesional de la salud que no tiene esta capacidad de abrir los ojotes, pelar los ojotes, abrir las orejas y poner atención y ser curioso, curiosa y preguntar, te van a funar. Y bueno, no pasa de que en 2, 3 meses se olvida y ya regresas al ruedo, pero hay funadas que hemos visto que duran toda una vida y te pueden incluso comprometer tu práctica profesional. Ya no supe si el tema del dichoso Adrián Marcelo fue cierto o no que le quitaron la cédula profesional, pero ahí está un ejemplo. Que bueno, el señor ni siquiera iba a ejercer como psicólogo, pero pasa, ¿sale? Entonces, esta frase ya la vimos. Espero que no se me estén durmiendo. Ya casi acabamos, me dieron hasta 9:30 y yo creo que vamos a avanzar 1 o 2 diapositivas más y ahí la dejamos para que ya se vayan a descansar o a preparar para la fiesta. Para ir cerrando todo esto que les acabo de decir, necesito que recuerdes esto que vimos en las diapositivas del ejercicio inicial. Acuérdate que no es lo mismo sexo asignado al nacer, que también por ahí en algunos libros o autores lo mencionan como sexo biológico. No es lo mismo que identidad del género, es decir, cómo te percibes a ti mismo o a ti misma o a ti misma. Y esto no es lo mismo que expresión del género, es decir, cómo te expresas o te presentas ante la sociedad en tu ropa, en tu peinado, en tu forma de sentar, en tus ademanes, en tu tono de voz, en las frases que dices, en las personas con las que te relacionas. Y esto no es igual que la preferencia sexogenérica. Cada una de estas áreas o esferas pueden ir alineadas, como en el primer ejemplo que te puse, o pueden ir diversas, diferentes, alternas una de la otra. Y es normal. No tiene nada de malo. Entonces, veamos esta diapo que te puse. Nuestro personaje que está al fondo, de pelo rosa. Su sexo asignado al nacer, por el fenotipo que yo veo en la foto,
podría ser de hombre. Ahora, su expresión del género, perdón, su identidad del género, es decir, esta personita, ¿cómo se percibe? Bueno, no sabemos porque tendríamos que preguntarle. Puede ser que nos diga, no, pues soy no binaria. Y desde ahí genera su expresión del género, es decir, ¿cómo lo vemos? Pues parte de lo que yo veo, leo en esta persona es de un varón, pero también veo que tiene maquillaje, pelo rosa, el top, el pantaloncito ajustado, el gesto que hace, el arete. Entonces su expresión del género es más hacia lo femenino, puede ser. Y su preferencia sexual, bueno, imaginemos que esta personita de aquí abajo es su pareja. E imaginemos, para acabar rápido este ejemplo, que esta personita es mujer, se identifica como mujer. Entonces, la preferencia de esta personita, si se identifica a sí misma como no binaria, sería hetero, dependiendo de lo que nos exprese. Pero él, o más bien ella, tendría que definirnos. Yo veo una cosa, pero necesitaría que esta persona me lo exprese. Porque una cosa es lo que yo leo, pero desde mi lectura puedo regarla. Entonces tú ves a esta personita y dices, ese chavo es homosexual, se le nota, pero ¿qué tal que le da sus buenos besucos y se dan sus buenos arrimacos con esta personita? Lo vamos a ir como construyendo poco a poco en los días que nos faltan, pero a lo que voy es que quiero que te quedes con la relación. No es lo mismo una que la otra. Hay personas que sí se lo llevan de la manita una con la otra y la llevan bien cómoda. Si eres una chica, naciste con sexo asignado al nacer de mujer, tienes vulva y vagina, te identificas a ti misma como mujer femenina, te expresas como mujer femenina con tacones, maquillaje, pelo largo, falditas, contoneo, coqueteo, feminidad en su máxima expresión, y aparte te gustan los vatos, bueno, la llevas de la mano y la tienes bien fácil. Nada más que te encuentres un buen hombre que no sea fan del tema, pero la tienes fácil. Pero quien no lleva esta secuencia, entre más compleja sea, más complejo la va a tener al momento de socializar con la otra edad. No por cuestiones de esa persona, sino porque la otra edad no lo entiende. Y es que acuérdate que lo que no entendemos muchas veces lo atacamos. ¿Se acuerdan? No sé si alguna vez vieron Odisea del Espacio, 2001 Odisea del Espacio, de Kubrick. Si la vieron, acuérdense que hay una escena al inicio donde los changuitos, estos personajes que salen con forma de mono, encuentran un pilar negro así enorme y no saben qué es y entonces reaccionan violentamente, agarran un hueso y le empiezan a pegar. Así somos, lo que no entendemos, reaccionamos de forma a veces violenta para ver qué nos puede enseñar esa cosa que no entendemos. Hay que ir quitando eso, porque el problema es que no podemos reaccionar violentamente a todo porque no sabemos cómo va a reaccionar la otra edad. Y otra cosa que ha pasado es que con estas necesidades de visibilizar lo que históricamente estaba oculto, afortunadamente el Estado está protegiendo estos grupos que históricamente han sido vulnerados. Entonces, si yo reacciono violentamente, el Estado, esperemos, reaccione en consecuencia, delimitando mi violencia hacia ese grupo. Ya los compas machistas están diciendo, es que ya todo es violencia, ya no podemos decir nada, y es que ya para todo la hacen de todos. Es que históricamente se permitió que fueran vulnerados y es algo que se está parando y que esperaríamos que la misma gente aprenda a hacerlo de forma natural y no violenta, pero va a llevar tiempo. Pero necesitamos insistir para que paulatinamente se dé y no lo dejemos para después, porque si no, más tiempo nos va a llevar. Termino. Les quiero agradecer mucho por hoy. No sé si quieran abrir como espacio para comentarios o si ya nos vamos a dormir o a la fiesta. Les dejo como el espacio tanto al comité como a ustedes para lo que quieran platicar. Pues primero que nada le queremos agradecer porque lo que nos da a entender a nosotros es que usted realmente se preocupa por los jóvenes y usted nos ha inspirado y también ha abordado temas importantes de forma clara y humana y también es un gusto para nosotros escucharlo y aprender de alguien tan comprometido. Y también le queremos agradecer nuevamente por compartirnos parte de usted y por ayudarnos a ver este tema de gran impacto que tenemos en la sociedad. Entonces, le leemos las preguntas, si es que
Ah, le doy la palabra a Michelle Reynoso. Hola, Michelle. Michelle, ¿estás ahí? Creo que no. Pues primero que nada, Ya te escuchamos. Adelante. a ver si quieren me conecto de otra. A ver, bueno. ¿Sí te escuchas? ¿Sí? ¿Sí ya me escuchó? Ah, ok, bueno, pues agradecerle pues bueno, su tiempo por poder darnos esta ponencia y pues mencionar que gran como toda la información que nos ha podido aportar. Su internet no. Bueno, Mejor escríbela, Michelle, porque tu internet se está cortando. Mientras nos escribe Michelle su pregunta, les dejo mis redes para que igual si por ahí me quieren mandar mensaje, por ahí estamos en contacto, ¿va? Le doy la palabra al presidente Jorge Espinal para que nos dé unas pequeñas palabras. Doctor, buenas noches. Es un honor y un gusto tenerlo el día de hoy aquí. Bueno, esta noche. Realmente es creo que muy importante que en este caso se den a conocer estos temas, principalmente en UNIVAC. Realmente, bueno, desafortunadamente la salud reproductiva y muchos temas derivados a ellos en la parte de UNIVAC han sido pues delegados a personas o a médicos, los cuales son de cierta forma muy cuadrados. Y desafortunadamente la salud reproductiva que nos han enseñado directamente en la institución ha sido, por así decirlo, hombre y mujer. Y no hay ningún tipo de vertientes hacia lo que es la realidad de hoy en día y creo que es muy importante que usted nos esté brindando la oportunidad de conocer estos temas mediante a sus ponencias. Realmente le agradezco mucho el hecho de que usted haya tenido el tiempo y nos dé un poco de su tiempo para realizar todo esto. Agradezco también la presencia a cada uno de los que están presentes esta noche, porque realmente ya es noche, es viernes, a lo mejor pudieran estar haciendo otras cosas, pero realmente están interesados por el tema, porque como le digo, es un tema que desafortunadamente no ha sido visto o es mal visto, de hecho, justamente siempre desde el principio en la escuela. Afortunadamente se abrió el espacio para poder realizar ese tipo de ponencias, igual con otros temas, mediante el comité. Y pues nuevamente le agradezco mucho la presencia de usted, que nos dé las ponencias. Y bueno, y si quiere contestar la pregunta, se la leo. Dice, ¿cuáles serían algunas de las formas para poder preguntarle a los pacientes sobre su identidad de género y cómo referirnos a ellos? ¿Les parece que platiquemos eso en la siguiente sesión? En la siguiente vamos a empezar con sexo, luego nos vamos a género y ya el último día vemos preferencia, pero les voy a dar herramientas para abordarlo en la consulta. Entonces, Ok. para que no se pierdan la próxima semana. Sí, de La hecho, próxima. en la parte del link que se mandó para el registro de asistencia, hay un apartado para hacer preguntas, las cuales van a ser entregadas al doctor de forma anónima para que no haya ningún problema y puedan preguntar cualquier duda que tengan. De todas maneras, durante la semana, bueno, durante los días antes de la ponencia que sigue, se van a estar recolectando preguntas que tengan respecto a la parte de salud reproductiva para que igual el doctor, si nos puede hacer el favor de responderla, lo puedan hacer de forma anónima y así no haya ningún problema. Pero bueno, para concluir nuevamente, doctor, le agradezco
que hoy se haya tomado el tiempo de estar con nosotros. Le agradecemos también por parte del comité, por parte de los alumnos, ya que tampoco, no solo son alumnos de UNIVAC, también le agradecemos la presencia de los alumnos externos de otras instituciones. Los invitamos nuevamente a que estén pendientes en redes sociales, que sigan al doctor, que sigan al comité para que puedan estar en las siguientes ponencias que va a brindar el doctor, también las otras ponencias que van a ser después de las que va a dar el doctor. Y pues nuevamente invitarlos a seguir el contenido, seguir las ponencias e invitar a sus amigos, a sus conocidos, porque estas ponencias no solamente son para médicos. Justamente hay muchas situaciones en las cuales se pueden ir aprendiendo las cosas para poderlas aplicar día con día, porque como se lo digo, no solamente es exclusivamente para médicos. Justo y afortunadamente hemos tenido registros a las ponencias de diversos países, de diversas instituciones. Digo, en este caso, por ser viernes y en la noche, se complica un poco el tema del aforo, pero afortunadamente en otras ponencias hemos tenido más de 50 asistentes. Espero que sea el caso de la ponencia del día martes, pero igual les invito a que todos ustedes inviten a sus conocidos, a sus amigos, a su familia, que puedan observar esta ponencia, porque realmente es muy importante que toda la población en general tenga el conocimiento del tema. Entonces, concluyo esta sesión. Nuevamente, doctor, le agradezco. Todos los demás estén al pendiente de la siguiente ponencia y no olviden registrarse para obtener su constancia de participación y pues muchas gracias por su atención. Que tengan bonita noche y nos vemos el martes. Buen fin de semana. No se emborrachen.